Apocalipsis capítulo 8. Es muy interesante que juntos podamos trabajar y estudiar la palabra del Señor. Amén. Hay trabajo para el Señor y hay tiempo de disfrutar de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 8. Ya hemos llegado al capítulo 8 del libro Apocalipsis después de haber hecho un pequeño paréntesis el domingo pasado, donde hablamos sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue un domingo realmente glorioso. Disfrutamos de la cena del Señor en familia, compartimos juntos la palabra del Señor. Pero no nos olvidemos de que venimos ya desde el mes de enero, estamos terminando abril, y seguimos disfrutando y hemos llegado un poquito, casi a la mitad del libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 nos vamos a encontrar con una sorpresa realmente grande en cuanto y en tanto al relato de este capítulo, pero me parece pertinente hacer una introducción y meterme sobre la palabra de Dios. La Biblia para mí es el libro más precioso y más apasionante que cualquiera de nosotros podamos leer y tener en nuestras manos. Se lo voy a repetir de nuevo para que usted entienda. No hay libro más apasionante que la palabra del Señor. En la palabra del Señor vamos a encontrar diferentes tipos de cosas. ¿Quiere textos románticos? Vaya al Cantar de los Cantares, ¿no? Usted quiere saber sobre guerras y sobre lo que puede llegar a ser el Señor en medio de conflictos, lea el libro de Éxodo. Quiere saber cómo adorar, lea el libro de Levíticos. Quiere saber sobre lo que la ciencia opina y cómo en realidad fue creado la humanidad, vaya al libro de Génesis. Quiere saber qué es lo que ha hecho el reino de los cielos para acercarse a nosotros, lea los evangelios. Quiere saber cómo debemos comportarnos para vivir una vida abundante, lea la carta que están en el Nuevo Testamento. Pero sobre todas las cosas a mí me apasiona el libro Apocalipsis. Los jóvenes se apasionan por Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos. Ahora está full Avenger, ¿no? ¿Es esa la que se viene ahora? ¿No? Avenger, mire. Harry Potter son 7 libros y muchos de nuestros jóvenes, hasta gente grande, ha leído los 7 libros de Harry Potter o los 6 libros del Señor de los Anillos, ¿no? Y se apasionan realmente con algunas cosas que son contadas por un contador de cuentos. La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios no simplemente que es apasionante cuando la leemos, sino que cuenta verdades para que usted y yo tengamos una vida y una vida abundante, para que tengamos una vida que sea basada de acuerdo a lo que el Dios Todopoderoso nos ha enseñado. Puse por acá, este es el gran engaño que Satanás mantiene activo para aquellos que no son cristianos, y aunque dé pena decirlo, para muchísimos cristianos en el mundo entero, quieren realmente creer que la palabra de Dios es inentendible. ¿No le ha pasado que va a la Biblia y dice, no, esto no lo entiendo, y de repente agarra un Harry Potter que usted no entiende, pero simplemente lleva nombres de personajes y cada uno de esos personajes son un demonio o algo que está obrando en el mundo espiritual, y los que trabajan sobre espíritus diabólicos los invocan constantemente y para nosotros simplemente nos parecen un personaje. Antes Satanás había logrado que los estratos políticos bajaran hacia el pueblo y le prohibieran leer la palabra de Dios. Y al que leía la palabra, el que podía tener una Biblia en su mano, todavía hay en algunos lugares que no se puede hacer. Los perseguían, los mataban, los torturaban antes de matarlos. Y si es posible, ¿no? Decían, los resucitamos y los volvemos a matar, ¿no? Era impresionante la persecución que había para aquellos que querían
basar su vida o buscar en la palabra de Dios. Soy el Satanás, que es un estratega, es un marketinero bárbaro. No quiero hablar en contra del marketing, dije estudiar marketing. Pero es un marketinero bárbaro. Nos ha convencido de que mucho de lo que está acá es inentendible. No se puede entender. Y el gran engaño, creo yo que el engaño más grande todavía es sobre el libro de Apocalipsis. Nos hace creer que simplemente el libro de Apocalipsis habla sobre catástrofes, sobre todo lo que a usted le va a pasar, ¿no? Y hemos estado viendo en este tiempo que no es así en realidad el libro de Apocalipsis. La Biblia es un libro para disfrutar y sin duda es un libro para meditar. A diferencia de la ficción, a diferencia de lo que nos cuentan los contadores de cuentos y que son inaplicables a nuestra vida, la Biblia transforma nuestra manera de vivir. Así que antes de empezar con el relato de Apocalipsis, quiero que lo mires al lado y lo invites a leer la Biblia. Decirle, quiero que leas la Biblia. ¿Qué pasó con el libro de Juan? Mire, si usted quiere leer una trilogía, por ejemplo, una trilogía bíblica sería el libro de Apocalipsis con Daniel y Ezequiel. Entonces usted empieza a buscar aquellos relatos que tienen que ver con lo que hoy se conoce como escritos apocalípticos. Aunque Apocalipsis significa revelación y es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis, la literatura se le llama, ¿no?, apocalíptica. ¿Por qué? Porque marca ciertas cuestiones que definitivamente tienen que ver con cosas futuristas, con cosas que van a pasar. Pero también en el libro de Apocalipsis y en la palabra de Dios nos encontramos con cosas que son presentes hoy en el mundo espiritual. Y porque hoy funcionan de esta manera en el mundo espiritual, entonces hay control de lo que está por venir. ¿Está entendiendo esto? Vaya al libro de Apocalipsis. Si usted quiere leer algo que le llame la atención, póngase en la semana a estudiar y a leer el libro de Apocalipsis. Repase los mensajes anteriores y ahora usted puede hacerlo. Seguramente hay muchos hermanos que escriben en el mensaje, repase también los escritos, pero vayamos y leamos la palabra de Dios apasionadamente. Yo ahora pondría una música épica y empezaría a leerles el libro de Apocalipsis, para que usted más o menos entienda cómo sería este libro de Apocalipsis. Nosotros empezamos en ese capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando de repente el Señor, después de haber hablado a las iglesias, después de haberle mostrado la visión de este Cristo totalmente transformado, totalmente ya ahora en una nueva dimensión corporal, empieza a hablar a las iglesias, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y muestra lo que está pasando alrededor, pero desde el capítulo 4 en adelante, al escritor es invitado y le dice: a partir de ahora ya no vas a mirar con ojos terrenales, vení y mirá lo que está pasando en el cielo. Y entonces, en el capítulo 4, Juan asciende al cielo y empieza a relatar lo que está pasando en el cielo. Entonces, cuando llega a ese lugar, se asombra y ve a Dios en el trono, el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ha hecho, el que todo lo escudriña, está sentado en su trono y brilla, y hay, como decía la canción, hasta un arco iris cruzando por ese lugar. Hay un resplandor tremendo y de repente se da cuenta que delante de la presencia de Dios hay mucho ruido de alabanza. Y entonces Juan ve a aquellos seres vivientes que estaban delante del trono y lo ven arrodillado delante de él, y eran reyes y sacaban sus coronas y lo ponen delante del Rey Todopoderoso. Y seguimos disfrutando de este relato y aparece uno llorando con mucha angustia porque no había nadie que pudiera salvar a la humanidad, y de repente en el capítulo 5 aparece a Cristo Jesús parado en medio de esa alabanza. El Cordero que fue inmolado ahora tiene todo el poder y tiene toda la gloria y tiene toda la honra, y se acerca que está sentado en el trono y toma entonces el libro que estaba puesto en su mano.
Y entonces la adoración que era para el Dios Todopoderoso comienza a convertirse para el Dios Todopoderoso y al Cordero que fue inmolado y que ahora tiene potestad para vivir por los siglos de los siglos. Y cuando llegamos entonces al capítulo 5 del libro de Apocalipsis y vemos al Señor Jesús entronizado, vemos que toda la gloria y que toda la honra se le está dando a Él, y Él ahora tiene en su mano un rollo, un libro que tiene 7 sellos, y cada uno de esos sellos ahora está listo para ser abierto y revelar los secretos que Dios, solamente Dios, tenía guardado. Ahí le pondría 3. Y entonces llegamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis y vemos que ahora este Jesús, que tiene todo dominio y todo control, comienza a abrir cada uno de los sellos. Y entonces sigue la alabanza, sigue la gloria, sigue habiendo ruidos en el cielo, pero también la imagen cambia y comienza a mostrar lo que el mundo espiritual empieza a hacer en la tierra. Y entonces abre el primer sello y aparece uno montado en un caballo blanco, haciéndose pasar por este Cristo Salvador. Lo conocemos como el Anticristo. Aunque el Apocalipsis no lo nombra así, lo podemos llegar a inferir de estos textos. Y aparece entonces aquel que empieza a engañar a la humanidad, pero Cristo sigue estando en control. Entonces abre el segundo sello y comienza en la tierra una guerra civil como nunca antes había pasado. Y entonces vamos a encontrar en este relato un movimiento de acción y de guerra como en ninguna película de Hollywood se lo puede presentar. Entonces comienza una guerra civil sin límites y entonces Jesús abre el tercer sello. Y al abrir el tercer sello, la inflación, si hay algo que sabemos, habrá abierto el tercer sello el Señor con Macri, no sé. Pero empieza una inflación tremenda. Macri Tips. Esto es simplemente un ensayo. Lo que el mundo está viviendo hoy, según la palabra de Dios, a lo que va a pasar en el tiempo de crisis verdadero, el mundo entero, no importa cuánta potencia, cuán número de potencia tenga, nosotros somos tercermundistas, no sé qué, todo el mundo entero va a sufrir hambre. ¿Por qué? Por causa del hombre que está pecando y está enceguecido y no quiere buscar a este Cristo Todopoderoso, pero Él sigue estando en control. Entonces, abre el cuarto sello y comienza a haber hambre, y comienza a haber pestes, y comienza a haber muerte en la tierra. Y está pasando todo un tema de acción en la tierra, mientras el capítulo anterior nos contaba, sigue habiendo alabanza, gloria y honra, porque a partir de ese momento Cristo está en control. Y antes de esto, el cielo lloraba porque no había uno que tomara dominio y control. Y desde la visión celestial, el libro de Apocalipsis nos muestra que no hay nada mejor para el hombre que tratar de demostrarles a ellos que son débiles y que nada pueden hacer. Que tienen que venir a este Cristo y a este Dios Todopoderoso. Entonces se abre el quinto sello y de repente aparece en escena los mártires, aquellos que por causa del Evangelio han muerto y comienzan a clamar a Jesús: ¿hasta cuándo vamos a vivir esto? Y hay una palabra preciosa, el reino de los cielos le dice: shh, tranquilos. Imagínense en esta imagen al Dios Todopoderoso diciendo: tranquilos, yo sigo estando en control. El libro de Apocalipsis, en este relato precioso, nos muestra que hay un Dios todopoderoso. No importa cuál sea el caos que la humanidad tenga, no es un hecho aislado lo que está pasando. Él
sigue estando en control. Y llegamos al sexto sello y se abre y hay terremotos tan grandes, de tal manera que la gente empieza a esconderse en lugares profundos, muy profundos, intentando que este Dios todopoderoso no los vea y que no se le caiga todo encima. Usted sabe, voy a hacer un paréntesis así, que hoy hay búnkers especiales muy metidos abajo de la tierra. El mundo sabe de esto y la iglesia lo está ignorando. Pero no hay forma de salvarse, no importa que tan profundo sea lo que ellos caben. Hasta ahí va a llegar el juicio de nuestro Señor, porque es para todos. Ahora, lo que tenemos que entender es que la iglesia sigue teniendo salvación, porque Cristo Jesús está en control. Y entonces llegamos el domingo anterior, cuando hablamos del último libro de Apocalipsis, la última predicación sobre Apocalipsis, al capítulo 7, donde falta abrir el último sello. Si en los 6 sellos anteriores ha pasado esto, ¿qué pasa ahora? Y entonces el relator hace un paréntesis y de repente cambia la escena. Y ya se deja de ver otra vez lo que está pasando en la tierra y aparece una vez más lo que está pasando en el cielo. Y entonces vemos a aquellos que han sido sellados y a aquellos que han sido salvados por la gracia del Cordero. No creo que esto sea cronológico, yo creo que esto está pasando al mismo tiempo, pero en un relato no se puede pasar como en una película. Él está contando lo que está viendo. Hay muchos, aquellos que quieren venir a Cristo Jesús, que reciben salvación. Y en este paréntesis, en vez del escritor seguir aumentando, vamos a decirlo, el morbo o lo que esté pasando en ese lugar, quiere remarcar que mientras esté pasando lo que está pasando, entonces hay un Dios y un Cristo todopoderoso que siguen salvando a aquellos que quieren venir a la gracia de Dios. Hasta que aparece entonces en escena el capítulo 8 y el capítulo que hoy tenemos para ver. Venimos de relatos apasionantes, relatos de acción, hay música, hay gritos, hay guerra, hay hambre, hay pestes, hay plagas, hay oraciones. Y en esta escena, a punto de abrirse el sello número 7, el escritor mete una frase que nos llama a nosotros a la expectativa y dice en el capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el sello. Y ahí haría cuando abrió el sello. Si en los sellos anteriores han pasado esto, ¿qué pasará ahora? Y el relator, el que está contando lo que está viendo en el sello, de repente nos sorprende en su escrito, y todo el cielo nos sorprende en su escrito, porque lo que se encuentra en ese lugar es silencio. Qué incómodos son los silencios, ¿no? ¿Por qué no guardan silencio si hay silencio? Qué difícil es guardar silencio. Capítulo 8, versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todo el Apocalipsis de Juan se basa en la idea que detrás de todo lo que está pasando hay un mover y una lucha en el mundo espiritual entre este Cristo que quiere salvarnos y Satanás, que ha tomado fuerza y poder. Ya vamos a llegar al capítulo 12 para entender un poco más esto, pero ha tomado fuerza y poder y ha ido creciendo
y lucha para que usted y yo no recibamos la salvación eterna. El Apocalipsis revela que Satanás está tratando de tomar el control de nuestras vidas y es necesario que Dios intervenga para que Satanás o el dragón del libro de Apocalipsis no dañe nuestras almas. Hay que salvar lo que permanece para siempre, que es nuestras almas. Y el cielo está totalmente involucrado en esto. Cuando yo encuentro silencio en el último libro de Apocalipsis y en este relato donde vienen pasando infinidades de cosas, y se habrán dado cuenta que del capítulo 4 al capítulo 7 la acción corre y se mueve de manera como nunca antes se había movido en otros libros. Hay un caos total, el cielo alaba, la tierra sufre. Pero no simplemente esto pasa en estos capítulos. El libro de Génesis, desde el comienzo de la creación, dice que cuando las estrellas habían sido puestas en ese lugar, había alabanza y adoración. Y entonces usted empieza a correr por el Pentateuco y va a encontrar alabanza y oración en el libro de Levíticos. Y cómo todo el mundo tiene que venir a alabar y adorar. Si nos quedamos en el Génesis, tenemos un montón de relatos de pedidos de salvación y de Dios actuando, y hay tormentas que ahogan al mundo entero y que vuelven a renacer. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos que cuando Jesús nace, miles de ángeles se le aparecen a aquellos pastorcitos alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas, y siempre hay alabanza y siempre hay adoración. Y cuando Cristo muere y resucita en el cielo, comienza a haber cánticos de alabanza, cánticos de adoración. Pero el acontecer de esta lucha que está hablando el libro de Apocalipsis en estos capítulos, en estas predicaciones anteriores que vimos, para Dios, el Todopoderoso, y para el Cordero le simbolizan un dolor profundo por la humanidad. Ellos están presentes y conscientes de que es necesario que lo que está pasando pase. Entonces los sellos anteriores abiertos, aunque habían sido, y lo vimos en los mensajes anteriores, para la salvación de aquellas multitudes, al llegar casi a su fin y al abrirse el último sello, todo el cielo se frena y hace un gran silencio. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. No aguantamos un minuto nosotros recién acá. Cuando usted está muy triste, no le gusta estar en un lugar de silencio, se va a una fiesta. ¡Qué tristeza! Me salen esas cosas, perdón. Mi maestra de tercer grado sabe que soy así. No sé si sabía que mi maestra de tercer grado era muy chiquito. Cuando nosotros estamos pasando una crisis o hay un conflicto, realmente hay tristeza, lo primero que encontramos es silencio. Y este silencio es mayúsculo, porque si hay algo que pasa día y noche delante de la presencia de Dios, es que hay alabanza a su nombre. Todo el día hay alguien que dice gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu salvación. Sin embargo, en este momento tiene que haber silencio. Todo el cielo se calla por media hora para escuchar esto, para que se pueda escuchar las oraciones de los santos. Escuche bien esto, versículo 2.
Cuando abrí el séptimo sello, vamos del principio, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Esto quiere decir, las oraciones de los santos fueron echadas al altar de fuego, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto completo. Cuando Dios el Padre escuchó un gran clamor, en el cielo hubo silencio. En vez de encontrarnos en este último sello con una escena hollywoodense y de un final tremendo, donde aparecen helicópteros y todo, viste que el final de Hollywood siempre aparece en helicópteros y cosas, cuando ya uno salvó a todos. No sé por qué hacen eso, y siempre aparece uno con la mantita, pueden hacer 70 grados, pero el tipo está con la mantita. Un día voy a llamar y voy a preguntar por qué. En vez de haber un final hollywoodense en el séptimo sello, lo que encontramos es silencio, y todo el cielo a partir de este momento simplemente se dedica a escuchar y a prestar atención a las oraciones de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Nuestras oraciones, amada iglesia, siempre son escuchadas. Siempre nuestras oraciones son escuchadas. Decirle que está al lado tuyo, Dios escucha tu oración. Así de importantes son tus oraciones para Dios. Dios hace guardar silencio para escuchar nuestras peticiones. Jesucristo, quien tiene el control en medio de cualquier caos, por más grande que parezca lo que está sucediendo, se toma el tiempo para escuchar las oraciones de los santos. Iglesia, está siendo escuchada por el Señor. Cada vez que doblas tus rodillas, esas oraciones llegan al trono de nuestro Señor. Las oraciones de los santos siempre, siempre, siempre son escuchadas. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se tomó el tiempo para enseñarnos a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vamos a hacer un paréntesis en el libro de Apocalipsis. Y quiero que entendamos cuál es el mover espiritual cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6. Si lo tiene, dice amén. Amén. Qué bueno, lo encontraste que yo. No diga amén tan rápido. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Este es un modelo, no es que usted tiene que orarlo de esta manera. Todos lo conocemos, viene de nuestras raíces, para muchos antes de llegar a la iglesia cristiana, ¿no? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis, dice Jesús, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay 7 manifestaciones que declaramos nosotros al mundo espiritual al momento en que nos dirigimos a nuestro Dios en oración. Si usted tiene para anotar, anótelas y sepa que cuando nosotros oramos hay cosas que anunciamos al mundo espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos? Cuando nosotros oramos, lo primero que podemos encontrar y que el mundo empieza, Satanás empieza a escuchar, es que declaramos al mundo espiritual que nosotros somos hijos de Dios. Por eso vamos y le decimos, Padre nuestro. ¿Quién no escucha a su hijo cuando le dice papá? Bueno, hay algunos que no. Pero no hay mejor oración que decirle a nuestro Dios, el verdadero Padre, el que no falla, Padre nuestro. Y el mundo espiritual entonces entiende que nosotros somos hijos de este Dios todopoderoso que está sentado en su trono y el Cordero a su lado para librarnos de todo mal. Arruga Satanás sería, ¿no? Lo segundo que declaramos es que nos convertimos en adoradores y Dios el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y entonces empezamos a adorar y decimos, santificado sea tu nombre. Toda la adoración es para vos. Vos sos el santo. Y entonces Dios el Padre, dice la palabra, está buscando verdaderos adoradores. ¿Cómo no se va a tomar el tiempo para escuchar tu oración? Cuando empieces a orar, decirle, Señor, entiendo que eres santo, todopoderoso. Convertite en ese adorador que alaba y bendice el nombre de Dios el Padre. Lo tercero que sucede es que nos ofrecemos como súbditos del Rey. Señor, vos gobernás nuestra vida, así que venga tu reino sobre mí. Señor, que no sea yo quien maneje esta situación, que seas vos como Rey todopoderoso. Lo cuarto que sucede, nos inclinamos como siervos del Dios Altísimo y decimos, a partir de ahora, que se haga tu voluntad. Mandá, Señor, y yo obedezco. Háblame, que yo escucho. Indícame, que yo hago. No son oraciones vacías. Estamos declarando cosas al mundo espiritual cada vez que oramos. La quinta cosa que encontramos en este relato donde Jesús nos enseña a orar es, nos manifestamos como suplicantes al decir, Señor, dánoslo hoy. ¿Quién de nosotros que su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Toma, chupate esta piedrita. Dios el Padre dice, wow, este de verdad está interesado en mí. ¿Cómo voy a fallar a aquel que está invocando mi nombre? La sexta cosa que encontramos al ir en oración al Señor es, reconocemos como confesantes que Él es nuestro perdonador. Vamos y nos confesamos ante el único Dios todopoderoso que puede perdonar nuestros pecados. Por eso no tenemos una casuchita ahí para que usted venga y se confiese delante de Él.
Por eso el programa nuevo de Resplandece no es para que usted venga y confiese sus pecados. Vaya a la palabra y confiésese delante de Dios. Porque esto pasa en el mundo espiritual y Satanás entiende que estamos invocando el nombre de este Cristo presentado en el libro de Apocalipsis, que tiene todo el poder, toda la gloria y toda la honra. Y lo último que podemos llegar a inferir de esto es: nos convertimos en dependientes de Dios. Señor, líbranos de todo, escuche bien, de todo mal. La iglesia que entiende que cuando oramos el cielo se frena para escuchar, se da cuenta que hay poder en la oración. Hay poder sin igual poder en una iglesia que clama todos los días al Dios Todopoderoso. Amada iglesia, el cielo se ha frenado en este capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Y esa es una revelación que no habíamos escuchado antes en las Escrituras. Mis hijos están clamando por mí y ellos necesitan que yo actúe ya. Y lo que parecía ser el final y la resolución de un conflicto cuando abre el sello número 7 se convierte en una nueva acción de Dios el Padre por resolver definitivamente la causa de pecado en el que el mundo está encerrado. Entonces toma nueva acción, empieza a cobrar nueva vida este relato. Y entonces, mientras hay silencio, vemos que hay unos ángeles que aparecen en escena. Aparecen 8 ángeles en escena que empiezan a hacer algo que es en el mundo espiritual realmente interesante, que lo vamos a ver el domingo que viene, porque si no, no nos vamos. ¿No es apasionante la palabra del Señor? Quiero que en esta mañana nos vayamos con esto en nuestra mente. No voy a pasar más para que no descubra lo que viene después. Léalo acá. Toda la alabanza y la gloria que pasa en el cielo se frena para escuchar la alabanza y la gloria que el pueblo en la tierra le da al Dios Todopoderoso. Hay importancia sobre tu vida en aquel que todo lo ha creado. Y aunque somos inmerecedores, Él es el único que puede recibir toda gloria y toda honra. Te voy a invitar a que hagamos un ejercicio espiritual. Te invito a que cierres tus ojos. Y que primero veas esta escena. Jesús, el Cordero que fue inmolado, Dios el Padre, los ancianos que están alrededor entregando sus coronas, el arco iris formado por tormentas, truenos y tantas cosas, los miles que ya han ido a la presencia del Señor, hacen un gran silencio para escuchar hoy tu oración. Si has podido ver esto, quiero que empieces a orar al Dios y Padre. Si estás pasando por algún conflicto, si estás pasando por alguna situación difícil, quiero que le digas: Dios y Padre. Y quiero que declares que Él es santo, todopoderoso, y te conviertas en ese adorador. Y que le digas: Señor, quiero que vos seas quien gobierne en mi vida, quien reine en mi corazón y quien
reine en mi familia. Quiero que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Cualquier petición que yo quiera traerte o pueda traerte hoy, sea la cual vos tenés planificada para mí. Poné tus palabras en mi boca. Siervo tuyo soy y oveja de tu prado. Y entonces, exponé tu posición y decirle, Señor, dámelo hoy. Si es posible, Señor, que eso que necesito desde hoy mismo comiences a trabajar en el mundo espiritual. Dámelo hoy, Señor. Dame tu reino hoy en mi vida. Dame de tu salvación hoy. No te vayas de este lugar sin decirle a Jesús, quiero que seas entronizado en mi vida. Y si hay pecado en mí, quiero que ese pecado, Señor, sea quemado, consumido delante de tu altar. Quiero confesar que definitivamente dependo de vos. Señor, dependo de tu libertad. Nada puedo hacer. Absolutamente nada puedo hacer si tu presencia no me acompaña. Señor, sé que estás prestando atención a nuestra oración y has prestado oración a la vida de la iglesia en esta mañana. Has prestado oración, atención a aquellos que nos miran por las redes sociales. Has prestado atención a todos aquellos en diferentes lugares del planeta que hoy, en este mismo momento, están clamando a tu nombre. Pedimos, Señor. Reclamamos, Señor, que tu Espíritu Santo actúe hoy. Que tu presencia actúe hoy. Si has pedido por sanidad, recibí el espíritu de sanidad hoy. Solo Él puede sanar tu cuerpo. Si has pedido por restauración familiar, empezá a declarar cuando llegues a tu casa, Cristo Jesús, sos dueño de mis hijos, sos dueño de mi matrimonio, sos el dueño de mis finanzas. Y absolutamente nada, Señor, podemos hacer si tu presencia no nos acompaña. No nos dejes salir de este lugar sin haber entendido, Señor, que definitivamente mi oración ha sido escuchada y que ya hay una solución para ese problema. Porque juntamente con la prueba, dice tu palabra, ha llegado la salida. Señor, abrí nuestros ojos espirituales para que podamos verte como nunca antes te habíamos visto. Como hemos confesado como iglesia, queremos que este sea el año de la revelación. El año en que te muestres como nunca antes lo has hecho. Y declaramos que solo en tu presencia hay libertad y que en tu presencia hay plenitud de gozo. Déjanos vivir esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria.